Cadena de suministro del servicio del gas licuado de petróleo GLP. Gerencia de logística. Lisbeth Jurado, Óscar Hernández, Universidad Metropolitana. Eslabones. Los eslabones de la cadena de suministro del servicio de gas licuado de petróleo son la refinería, planta de fraccionamiento, planta de compresión, planta de tratamiento del GLP, planta de llenado, transporte, planta de envasado, transporte en graneles y bombonas, clientes domésticos, comerciales e industriales. El principal proveedor es la refinería. Luego los siguientes eslabones son proveedor y cliente a la vez de los eslabones anteriores y posteriores, respectivamente, como se observa a continuación. Cadena de suministro del servicio de gas licuado de petróleo GLP. Al inicio observamos que el principal proveedor son los pozos petroleros. Luego tenemos las plantas de fraccionamiento, plantas de compresión, planta de tratamiento de GLP, planta de llenado, gandolas y planta de envasado. De la planta de envasado vamos hacia el suministro de gas a los camiones de graneles y a los camiones de bombonas, donde finalmente suministramos gas a los tanques y a las bombonas. Los pozos petroleros. Los pozos petroleros son el principal o esencialmente el primer eslabón que suministra el gas licuado de petróleo. En los pozos petroleros se hace la extracción del petróleo, el agua y el gas. Luego de ahí va hacia la planta de fraccionamiento, donde se separan los componentes, petróleo, gas y agua. La planta de fraccionamiento es el eslabón que le suministra o el proveedor de la planta de compresión, donde el gas es sometido al proceso de licuefacción. Esto no es más que el gas es sometido a altas presiones hasta que pasa de su estado gas a su estado líquido. En la planta de tratamiento de gas licuado de petróleo, el gas llega en estado líquido y allí es donde se realizan los procesos necesarios como el suministro del mercaptano. Recordemos que el gas licuado de petróleo es inoloro y el mercaptano es un compuesto que se utiliza para aromatizarlo y de esa manera poderlo identificar en caso de fugas y evitar accidentes. Luego vamos hacia la planta de llenado, en donde se abastecen las gandolas de gas licuado de petróleo que van hacia toda Venezuela. Las gandolas transportan el gas licuado de petróleo hacia las plantas donde el combustible será envasado. Una vez que llegan a las plantas de envasado, el gas licuado de petróleo es envasado en bombonas y se le surte a los graneles. El gas licuado de petróleo transportado en graneles para surtir tanques para el consumo doméstico, comercial e industrial, como el que observamos a continuación. Estos tanques los podemos observar en los conjuntos residenciales, en locales comerciales y en industria. De igual manera, también se le suministra gas por bombonas. El GLP es transportado en bombonas metálicas en camiones que lo surten para el consumo doméstico, comercial e industrial. En esta presentación. El gas licuado de petróleo se distribuye a los sectores en donde no llegan las redes de gas natural. El gas licuado de petróleo tiene uso doméstico, comercial e industrial. En tal sentido, el cliente final son las viviendas, el sector comercial y las industrias que usan el gas como fuente de energía para cocinar, quemar, calentar, procesar alimentos y a las diferentes materias primas que usan en sus procesos. Flujo de información. La necesidad es latente y es continua. El cliente constantemente está realizando el pedido y esta información va al proveedor y a su vez a cada uno de los eslabones de la cadena. El principal proveedor es la refinería, que es controlada por el Estado, quien como proveedor de la cadena de suministro del GLP debe velar porque el servicio le llegue a los clientes. La información es bidimensional, ya que el cliente solicita el servicio y a su vez el Estado y los demás proveedores transmiten información a cada uno de sus clientes y proveedores. Flujo del producto o servicio. Los clientes finales reciben el producto para realizar sus labores domésticas, comerciales e industriales. A su vez, parte de estos clientes son proveedores de la empresa que les suministra el GLP, ya que ellos utilizan el gas como fuente de energía para fabricar productos que consume la empresa proveedora cuando se convierte en cliente. Un ejemplo de ello lo podemos observar con las empresas que fabrican tanques o bombonas, que dejan de ser el cliente de la empresa de gas para convertirse en el proveedor
de los tanques o bombonas que utilizan las empresas de gas para que les surtan desde la planta de envasado. Flujo de efectivo. Esta cadena de suministro es bastante particular, ya que si el flujo de efectivo en esta cadena de suministro fuese convencional, el cliente último cancelaría el servicio al proveedor y de esta manera se retribuiría el pago a todos los eslabones de la cadena. Sin embargo, el gas es un producto que los venezolanos no cancelan, es decir, es gratuito y lo que se cancela es el transporte del mismo. Sin embargo, el Estado sí invierte un flujo de efectivo para que el producto cumpla la cadena de suministro y adicional a ello, el Estado subsidia parte importante del transporte del producto. Es decir, los venezolanos no cancelamos el producto como tal, no cancelamos el gas, lo que cancelamos es el servicio de transporte. Sin embargo, no cancelamos el 100% del servicio, cancelamos solamente el 10 o tal vez el 20%, porque el otro restante es subsidiado por el Estado. Muchísimas gracias por su atención.